pues esta jornada se enmarca dentro del proceso de participación en la que queremos activar, en la medida de lo posible, las aportaciones y las sugerencias que los distintos usuarios y no usuarios, también las partes interesadas, aquellas organizaciones que están interesadas en la gestión del agua y los ciudadanos, incluso a nivel individual, pues puedan realizar en relación al plan hidrológico de cuarto ciclo. Me acompaña Jesús García, el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, que lleva ya unos cuantos planes a su espalda, y nos pondrá luego, nos hará una exposición de las líneas estratégicas del nuevo plan y posteriormente pues tendremos, pues, si así lo consideran, pues un debate o responderemos a aquellas preguntas que nos puedan hacer. Como digo, estamos dentro del proceso de participación pública de 6 meses que se inició en noviembre del año pasado y que acaba en mayo. Y tenemos la obligación de redactar un borrador de plan para su remisión al Ministerio en octubre de este año. Por lo tanto, estamos ya en unas fechas claves para poder atender ese requerimiento y tras el cierre del periodo de consulta pública en mayo, pues tendremos que incorporar en su caso aquellas alegaciones que consideremos convenientes para conformar el plan. Como he dicho, este plan presenta algunas novedades, digámosle, normativas. Tiene que adecuarse a la nueva norma de depuración, a la nueva norma de reutilización, a la nueva norma de agua potable y además pues debe de seguir avanzando en la seguridad hídrica de los distintos usuarios de nuestra cuenca. Fundamentalmente el abastecimiento, como bien saben, viene en una situación de no riesgo, vamos a decirlo así, de cumplimiento de garantía. El regadío tradicional, excepto los periodos de sequía, también presenta una garantía importante y tendremos que ultimar las nuevas incorporaciones de volúmenes al trasvase Tajo Segura con las nuevas plantas desaladoras que están en proyecto, así como el impacto que estas plantas desaladoras, impacto entendemos que positivo porque van a generar del orden de 75 hectómetros cúbicos para los acuíferos sobreexplotados, que es otro de los problemas que, como saben, gravitan en la cuenca. Yo para finalizar, porque le corresponde a Jesús dar el detalle de todo esto, anunciarles también que a lo largo del mes de abril, que empieza mañana, tendremos las 3 talleres de participación, talleres que son monográficos. Tenemos por un lado un primer taller, creo que es la semana del bando, que coincide, del bando de la huerta, en el que es festivo en Murcia, tendremos la de saneamiento, depuración y reutilización. A la semana siguiente tendremos la de las cuestiones medioambientales y en la siguiente, la última, que es la del regadío. Y por lo tanto, lo que queremos es que haya la máxima participación, la máxima implicación de todas las partes interesadas, porque no tenemos otro objetivo que redactar un plan hidrológico que pueda alcanzar, igual que alcanzó el del año pasado, perdón, el del ciclo pasado, en el año 2023, el máximo consenso. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo, un plan que tenga el máximo consenso para el cumplimiento de legalidad, que no es otro que los objetivos medioambientales y la satisfacción adecuada de las demandas. Y dicho eso, Jesús, pues cuando tú consideres... Pues empezamos ya. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Únicamente activamos la presentación. Bueno, lo contaba el presidente, es decir, estamos inmersos en la elaboración del plan hidrológico del cuarto ciclo de la Directiva Marco del Agua. Empezamos allá en el año 2009, hemos ido haciendo un primer ciclo de planificación, la revisión del segundo, la tercera y la revisión ahora mismo que estamos inmersos en el cuarto. Este procedimiento de planificación es cíclico. Lo saben ustedes que cada 6 años pues estamos obligados a revisar el plan hidrológico y de luego adaptarlo a las circunstancias que concurren en cada momento. Lo hemos hecho en distintas ocasiones y ahora estamos inmersos. En esta fase de elaboración del plan, en un procedimiento
que es muy anglosajón, por cuanto primero caracteriza la situación de la demarcación, luego identifica aquellos aspectos más importantes a los que hay que dar solución y finalmente termina abordando esos planes, esos problemas en el documento final, que es el proyecto del plan, pues nos lleva aproximadamente unos 3 años, es decir, aproximadamente la mitad del ciclo de planificación. Estamos ya trabajando en la elaboración del siguiente plan. En este caso, y como el plan anterior se atrasó aproximadamente 1 año por motivo de la pandemia, pues casi han pasado solamente algo menos incluso de 2 años desde que se aprobó el plan hasta que hemos tenido que empezar con el siguiente. Parece a todas luces probablemente un tiempo excesivo el que nos lleva, pero así está establecido en la norma europea y no podemos hacer otra cosa. Lo que vamos a caracterizar en la jornada de hoy, que evidentemente no puede ser exhaustiva, porque en el tiempo que tenemos no podemos abordar, aquí hay muchos temas en la demarcación que darían para estar abordando. No vamos a ser exhaustivos, más que nada es que ustedes conozcan la documentación, que ustedes sepan en qué momento nos estamos inmersos y desde luego pues que puedan participar en este procedimiento, como me consta que muchos de ustedes ya vienen haciendo, porque realmente al final, y lo decía el presidente hace un instante, aunque la recibimos en los últimos momentos, por mucho de que insistamos una y otra vez, que se nos hagan llegar esas aportaciones en cuanto antes mejor, pero lo cierto es que se reciben al final y constituyen un instrumento claro de mejora en relación con el documento. Lo que vamos a analizar es básicamente lo que ven en el índice, analizar en el proceso, en el marco en el que estamos inmersos, qué objetivos queremos cumplir con este esquema de temas importantes y luego pues una breve reflexión en relación con los temas que hemos abordado y desde luego cuáles han sido fundamentalmente las modificaciones y las que se reflejan con respecto a los esquemas de temas importantes del ciclo anterior. Únicamente comentar que, como ha dicho el presidente también, la reunión está siguiendo seguida por videoconferencia, así es que va a ser grabada, es decir, de tal manera que luego la podamos subir a la web dándole difusión, como hacemos siempre con todos los eventos de participación activa. Ese es el proceso de planificación en el que estamos inmersos. Empezamos a finales del año 24 y el año pasado ultimamos la fase de los documentos iniciales, la primera, que se estructura en 3 fases y cada una va incorpora un proceso de consulta pública de 6 meses, de tal manera que vamos saltando de una fase a otra. En el 25 ultimamos la primera fase y estamos ya inmersos en la segunda, en la del esquema de temas importantes. En la primera caracterizamos la situación de la demarcación, analizamos el cronograma de las actuaciones y identificamos, es decir, los eventos que constituirán el plan de participación activa en el que nos encontramos ahora mismo. El EPI es este documento que si no lo han visto nunca en papel, pues le enseño ahora mismo. Está colgado en la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura desde el pasado 28 de noviembre, fecha en el que se inició ese proceso de participación pública y que durará y se cerrará el 28 de mayo. Las alegaciones que hemos recibido, las aportaciones que hemos recibido, es decir, en estos momentos son pocas, son del orden 6 o 7, llevábamos esta mañana. Pero no es algo infrecuente. Es decir, lo que vemos muchas veces es que al final dejamos el trabajo para el final y es en el último momento, las últimas semanas, donde se incorpora y se nos hace llegar la documentación. Está publicado en la web ese documento, es decir, nos consta que ha sido descargado por bastantes personas, es decir, y también lo está en lo que llamamos nosotros los documentos iniciales consolidados, que es básicamente el documento que sometimos a información pública el año pasado y que desde luego se ha visto mejorado con las aportaciones que hemos recibido de ustedes, que han sido un total de 53. Ambos documentos están en la página web de la Confederación. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues evidentemente lo que tenemos es ultimar esta fase, es decir, completar la participación. Ahora veremos qué eventos tenemos previstos y desde luego decir qué es lo que tenemos previsto realizar, es decir, y de luego completar la fase de participación pública que terminará el próximo mes de mayo. Con sus aportaciones mejoraremos el documento y en todo caso informaremos, es decir, para que efectivamente el Consejo del Agua de la Demarcación
se pronuncie el alcance del documento antes de pasar a la siguiente fase. La siguiente fase tenemos ya fecha. En principio el Ministerio nos ha trasladado que es su voluntad de que todas las demarcaciones hidrográficas, porque el procedimiento va, es decir, en los mismos plazos en el conjunto de demarcaciones, debe estar en consulta pública el 28 de noviembre de este año. El 28 de octubre de este año. Es la única manera que consideramos que se puede llegar a tiempo, porque como bien saben, el plan hidrológico tiene que estar aprobado antes de finalizar el año 2027. En todo caso, se puede producir alguna demora de algún mes, pero no debería ser relevante. Tenemos, pues, que mejorar el documento que tenemos, contestar sus aportaciones y de todo eso hacérselo saber al Consejo del Agua de la demarcación, elaborando la versión definitiva del plan, del ETI. Pero paralelamente estamos trabajando con el plan hidrológico. Evidentemente no podemos esperar hasta ese momento, quiero decir, para elaborar la propuesta de proyecto que deberá ser sometida a información pública, con lo cual estamos trabajando con las dos cosas en paralelo. Esos son los eventos de participación que ahora mismo tenemos previstos. En esta ocasión los hemos dejado, es decir, para la fase final, es decir, en otros momentos esta jornada se hacía mucho más avanzada, pero lo hemos dejado en esta ocasión por dos motivos principales. Porque nos adaptamos así mejor a los momentos que estamos percibiendo que realmente los usuarios, los destinatarios y las partes interesadas trabajan con más intensidad en el documento que en la fase final. Y por otro lado, porque hemos estado inmersos en otros trabajos distintos, porque hemos tenido que realizar un plan de adaptación a cambio climático, que también está publicado en la página web del Ministerio durante estos meses, que es este documento que está aquí, un plan de adaptación que es obligatorio para cumplir las directivas europeas. Y por otro lado, trabajando con los documentos de inicio del proceso de evaluación ambiental conjunto del plan hidrológico y del plan de gestión de riesgo de inundaciones. Todo eso está ultimado, se está tramitando, porque el plan, paralelamente a lo que es el proyecto de plan en sí, también lleva su evaluación ambiental correspondiente a la evaluación ambiental del plan. Estamos inmersos en esa primera jornada, el 31 de marzo, la jornada de participación, y lo decía el presidente. La semana que viene, la siguiente y la próxima, pues estaremos con 3 jornadas de 3 talleres ambientales temáticos, en el cual ahí sí abordaremos con mayor intensidad cada uno de los temas importantes que ahora veremos. Lo he marcado en rojo porque se nos ha solicitado, no es el escenario que estaba convocado, la previsión era el 14 de abril hacer el taller de sostenibilidad de regadío y el 22 de abril el taller ambiental. Pero ha habido, que nos han solicitado que por coincidir con las jornadas de la Federación Nacional de Comunidades Regantes se modificara esa jornada y desde luego, pues en principio vamos a hacerlo, vamos a contactar con aquellas personas que se habían apuntado ya para decirles que se modifica. Y desde luego otra cosa que no teníamos previsto y al final pues, ha sido concretamente la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha la que ha solicitado, es decir, es que todas las reuniones se van a hacer paralelamente de forma telemática. Es decir, teníamos previsto hacerlo con esta y no teníamos con el resto, pero en todo caso las haremos todas de forma telemática. ¿Qué es la nueva planificación hidrológica? Pues básicamente la nueva planificación hidrológica es la revisión del plan hidrológico del tercer ciclo, verificando en qué grado, es decir, se están alcanzando los objetivos que estaban en el mismo y desde luego reforzando e incorporando nuevas actuaciones destinadas pues, a que el plan pues, resuelva de la menor manera nuestros conflictos. Evidentemente, la norma cambia, no lo ha cambiado en cuanto a la Directiva Marco del Agua, pero sí se han aprobado distintas directivas y reglamentos que evidentemente se incorporarán, se suponen nuevos requerimientos de calidad y evidentemente se incorporarán a la planificación hidrológica del ciclo 28-33, del cuarto ciclo de planificación, como son todos los aspectos en relación con el cambio climático, la mejora en la depuración de las aguas, los tratamientos de reutilización del agua y, desde luego, la directiva de agua de consumo humano. Evidentemente, todo eso deberá quedar incorporado a nuestra nueva propuesta. Este plan no es como los anteriores, es decir, y desde luego tiene una casuística que yo creo que lo hace de manera distinta y hace que el tratamiento que debamos abordar en relación con algunos aspectos no sea igual al que hemos hecho. Y es que básicamente es el primer plan
que se realiza, es decir, una vez transcurrido el plazo que la Directiva Marco del Agua fijaba para lograr el cumplimiento de los objetivos ambientales. Es decir, básicamente este plan, habiendo cumplido los objetivos ambientales, no debería ser un plan más que de confirmación y seguimiento. Pero estamos viendo nosotros en la demarcación, se está viendo en el conjunto del país y desde luego se está viendo en el conjunto de las naciones, es que ese cumplimiento de los objetivos ambientales en los plazos que preveía la directiva es más complejo de lo que realmente yo creo que en un principio se pensaba. Entiendo que eso no supone un fracaso en la Directiva Marco del Agua, porque sí ha sido capaz de lograr decir que no se observen deterioros significativos en el estado de las masas de agua. Pero no, es decir, conseguimos, en general los países europeos no consiguen en grado suficiente revertir las situaciones de deterioro, es decir, que afectan. Evidentemente, en esas condiciones, pues no cabe más que seguir profundizando en las estrategias que teníamos y, desde luego, revisarlas y reforzarlas con aquellas actuaciones que hagan falta. La Directiva Marco del Agua establecía un plazo de 15 años para alcanzar los objetivos ambientales prorrogables en 2 ciclos de planificación, que eso terminaba en el año 2027. Es decir, en este sentido, y por eso en este plan no cabe ya las derogaciones temporales que habíamos establecido en los anteriores, y habrá que ver cómo se aborda, es decir, el escenario de acuerdo con la nueva planificación hidrológica. Existe una posibilidad que establece también la propia directiva en relación con su artículo 4.5 de establecer objetivos menos rigurosos en aquellas masas tan afectadas por la actividad humana cuya recuperación pueda tener un coste desproporcionado. Evidentemente, la ejecución de muchas de las medidas que se precisan para consecución en la demarcación hidrográfica del Segura tienen costes muy importantes. Exploraremos esa posibilidad que con carácter general no había sido realizada en los anteriores planes hidrológicos. OLETI básicamente tiene una estructura formal en la cual se identifican, se valoran y se concretan pues, los temas importantes a los que el plan tiene que dar solución. Se plantean las posibles alternativas y se concretan esas en grado suficiente para que se pueda tomar una decisión en relación con el alcance de las mismas. El enfoque metodológico del plan del LETI es sencillo. Incorpora la caracterización, el seguimiento, el grado de cumplimiento de las actuaciones y, desde luego, las nuevas prioridades que surgen de la directiva Marco. El documento no repite un diagnóstico propio, sino que se centra en aquellos problemas clave más relevantes. La relación de los temas importantes que nosotros estamos trabajando en este ciclo de planificación son esos 14. En general no hay una limitación por número para ninguna demarcación hidrográfica, es decir, pero más o menos estamos trabajando todos con el número de temas similares. En esa relación de temas importantes nos encontramos con los temas generales, los que en general, con carácter mayoritario, encontramos en cualquier confederación hidrográfica del Segura: la explotación sostenible de las masas de agua, la contaminación por difusa, por nitratos, el impacto socioeconómico, la gestión de riesgo de inundaciones, pero también encontramos aspectos que son propios e inherentes a nuestra cuenca. Los regadíos, los problemas asociados a los regadíos del trasvase Tajo Segura y su falta de garantía, el Mar Menor, la desalación, son aspectos que desde luego se analizan y se incorporan en los temas importantes de la demarcación del Segura, pero que no se encuentran en otros temas, en otras demarcaciones hidrográficas. Con respecto al ciclo anterior, prácticamente no hay cambios sustanciales. Es verdad que se agrupan, que se consideran, se analizan con otros puntos de vista, de acuerdo con las nuevas normas, pero en general no ha habido una pérdida de temas importantes. Sí que se han instalado. Como única modificación, pues hemos quitado 2, que en principio son todo el tema del cambio climático, que ya no se incorpora como un tema nuevo, sino que pasa a integrarse como un tema transversal que desde luego impregna todo el resto de asuntos, y desde luego el tema de los regadíos sociales, por cuanto a las expectativas que habían en Albacete en relación con esos regadíos, pues ya se están viendo culminadas, es decir, al movilizarse la reserva de recursos que tenía
En otros territorios, que también nos piden esos regadíos sociales, ni está la declaración de interés general, ni frecuentemente están, y desafortunadamente, aquellos recursos que posibilitarían esa atención de esos regadíos sociales. Si lo estructuramos básicamente en grupos, es decir, nos encontramos pues los temas que en principio están asociados con la disponibilidad de recursos hídricos y la calidad de las aguas, y hablamos básicamente de protección sostenible de las masas de aguas subterráneas, contaminación difusa por nitratos, contaminación por vertidos puntuales y luego los nuevos requerimientos de calidad. Ahora lo analizaremos un poco más extensamente. Por otro lado, el uso, aquellos relacionados con el uso y las demandas de agua, es decir, que en los que están pues, la sostenibilidad de los regadíos del trasvase Tajo Segura y, desde luego, el control de los usos. El agua trae extracciones, superficie y, desde luego, la red de control. Un tema absolutamente relevante para una demarcación como ninguna otra y gestiona un recurso tremendamente escaso. Paralelamente tenemos aquellos temas vinculados más con el tema ambiental y la existencia del buen estado de los ecosistemas asociados al agua. Tenemos el Mar Menor, es decir, nuestro Mar Menor, es decir, en su cuenca vertiente intracomunitaria con la que se relaciona la implantación efectiva de los regímenes de caudales ecológicos, la restauración hidromorfológica del espacio fluvial y la regeneración ambiental del borde litoral. Ahora lo analizaremos un poco más. Por otro lado, en este ciclo, y tratándose la derogación prevista como objetivos menos rigurosos, vinculado al coste económico de las actuaciones, evidentemente teníamos que mejorar el alcance de aquellos temas que se refieren a la economía del agua. Por eso, es decir, nos encontramos con aspectos nuevos que no habíamos analizado o no los habíamos analizado con suficiente detalle en planes anteriores, como son la recuperación de los costes de los servicios del agua, el régimen económico y financiero de la desalación y el impacto socioeconómico de las medidas para alcanzar los objetivos medioambientales. Todo el tema de economía de agua en este plan será fortalecido con respecto a los ciclos de planificación anteriores. Por otro lado, la gestión de riesgos, es decir, la gobernanza, se pone de manifiesto la gestión del riesgo de inundación, un plan que discurre paralelo aproximadamente al plan hidrológico y más o menos en plazos similares y, desde luego, con el que se encuentra totalmente coordinado en virtud de una evaluación ambiental que es conjunta y de unas medidas que son las mismas. Por otro lado, las dificultades en la ejecución del programa de medidas y la coordinación entre administraciones creemos que es un aspecto suficientemente importante para que se aborde y se analice. Las fichas, bueno, no voy a insistir, básicamente son fichas sencillas, aproximadamente de 15 páginas cada uno, donde intentamos abordar aquellos aspectos más importantes, describiendo el problema, localizándolo, identificando los sectores que se ven afectados y, desde luego, proponiendo alternativas de actuación. Alternativas de actuación que básicamente, y en la mayoría, aunque hay algunas diferencias entre unos temas y otros, se analizan desde 3 puntos de vista distintos. Por un lado, contemplamos la alternativa cero, la tendencial, que supone la continuidad de las actuaciones que están en marcha. Sería la de básicos, la de mínimos, con la que ya contamos y con la que es de referencia. Por otro lado, tenemos la alternativa 1, que supone la incorporación de todas las previsiones del programa de medidas que está en nuestra planificación hidrológica. Y la segunda supone la revisión completa de esa situación a partir de la integración de nuevos aspectos que no han sido considerados en planificaciones hidrológicas anteriores. En general, la alternativa 2 suele ser la más completa, pero evidentemente hay que poner de manifiesto también el coste de las actuaciones. Muchas veces, no por el hecho de ser la más completa, constituye la más viable y, desde luego, hay que analizarlo en comparación con el coste de cada una de las actuaciones. Paralelamente, y para simplificar, para facilitar la tarea en cuanto al análisis de las alternativas, a partir de la semana que viene publicaremos una encuesta muy sencilla, lo hemos hecho en otros ciclos y ha funcionado bien, para que cada uno pueda dar su opinión en relación con el grado de acuerdo de los temas y, desde luego, con la inclusión de temas nuevos y la elección de aquella alternativa que consideran más adecuada para solucionar el problema en el que estamos inmersos. Hasta ahí lo que sería el planteamiento general, la fase en la que estamos, y ahí vamos solamente a dar una pincelada en relación con la relación de temas importantes. Como son 14, es decir, solamente con dedicarle un par de minutos,
tenemos ya media hora. Vamos a intentar pues, ser ágiles, es decir, solamente pues, una pincelada muy rápida en relación con cada tema, porque si no, nos quedamos aquí hasta prácticamente la hora que salga la procesión. Los temas importantes se enumeran por orden de importancia. Evidentemente, el primero al 14, es decir, lo hacemos. E históricamente, nuestro principal problema ha sido el problema de la sobreexplotación de aguas subterráneas. Es el que más afecta en cuanto a ámbito territorial y, desde luego, probablemente el que tiene más difícil solución de acuerdo con la situación de nuestra demarcación. La cuenca del Segura es lo que es, en buena parte gracias a sus aguas subterráneas, y evidentemente discutir el papel y lo que ha supuesto las aguas subterráneas para la demarcación del Segura, pues sería decir, desde luego la Confederación, la cuenca del Segura sería otra sin sus aguas subterráneas. Pero es evidente que esa utilización intensiva de las aguas subterráneas ha generado deterioros importantes en los niveles y también en la calidad de esas aguas subterráneas. El problema de las aguas subterráneas en la demarcación no se soluciona con una sola actuación que englobe todo, porque evidentemente la casuística en los distintos territorios es muy distinta. Así, en el altiplano y en el sureste de Albacete, que están desconectadas con carácter general, pues habrán que abordar planes específicos para ver la manera de recuperar esas masas, pero en general sin contar con disponibilidad de recursos, es decir, que puedan llegarles desde otras zonas. Por otro lado, las zonas cercanas al litoral y las infraestructuras generales pueden beneficiarse de las infraestructuras de conexión con las desaladoras y pueden complementar y suplir los recursos actuales de agua subterránea en acuíferos declarados o explotados con nuevos recursos renovables. Por otro lado, la posibilidad de conseguir, es decir, de gestionar masas de agua compartidas con otras demarcaciones, posibilita decir que se puedan aportar recursos a esas zonas a partir de cualquiera de los dos ámbitos de planificación hidrológica. Para nosotros estas zonas constituye no un gravamen en cuanto a la dificultad administrativa, sino una ventaja a la hora de poder encontrar recursos, es decir, partiendo de cualquiera de las dos demarcaciones hidrológicas. El problema muchas veces se asocia al problema de las aguas subterráneas a un problema administrativo. No es un problema administrativo en la demarcación, es un problema real de falta de recursos. Muchas zonas, es decir, sufren una sobreexplotación intensa que se convierte en infradotación, una vez que el acuífero ya no es capaz de dar los caudales que daba en aquel momento. Una demora en los plazos por parte de una directiva no nos arregla esa situación. Evidentemente, las soluciones pasan por el control de extracciones, por el agua desalinizada, por la gestión de las masas compartidas entre dos demarcaciones y la adopción de medidas equivalentes a uno y al otro lado de los ámbitos de planificación, la mejora y el conocimiento y, en todo caso, lograr lo que marca la directiva marco, que es el equilibrio entre extracciones y recarga. No se trata de cerrar todas las captaciones, pero sí lograr la explotación sostenible de los aprovechamientos existentes. La contaminación difusa tiene su origen fundamentalmente en las prácticas agrarias, tanto agricultura, tanto regadío como de secano, como de ganadería. Y desde luego es una actuación que el Reino de España pues está generando conflictos en la medida en que estamos inmersos en procedimientos sancionadores como consecuencia por parte de la Comisión Europea, como consecuencia de los incumplimientos en relación con las medidas para frenar la contaminación difusa. En lo que respecta a la demarcación, la declaración de zonas vulnerables se ajusta bastante bien a la realidad, no nos quedan, es decir, ámbitos que en principio entendamos que deben ser, es decir, declarados como zonas vulnerables, pero sí se precisa en muchos territorios acometer actuaciones reforzadas que supongan disminuir el deterioro y revertir la situación que se observa en la demarcación. Evidentemente, esto pasa por la solución pasa por la reducción de contaminantes a través de la optimización de la fertilización, medidas regulatorias en zonas vulnerables y, desde luego,
actuaciones reforzadas. En esa línea, la Confederación publicó su estrategia, la estrategia Nitra Segura, en que básicamente constituye una recopilación de aquellas actuaciones que se están llevando en la Confederación Hidrográfica como parte de la recuperación de las masas de agua como consecuencia de la contaminación difusa, asumiendo que estas competencias son, con carácter general, competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Reducir las concentraciones de nitratos, alcanzar el buen estado químico de las masas y proteger los ecosistemas sensibles debe ser, desde luego, el objetivo final de las medidas. En cuanto al trasvase Tajo Segura, bueno, pues no es fácil hablar mucho más en relación con eso, lo tenemos con carácter permanente en los medios de comunicación y desde luego es una infraestructura que para la demarcación es absolutamente fundamental. Atiende una zona regable de aproximadamente 145.000 hectáreas, lo que es aproximadamente la tercera parte de la demarcación, y atiende a más del 85% de la demanda de abastecimiento, atiende complementariamente con otros recursos, pero la demanda de abastecimiento de la población de la demarcación. Es un trasvase que desde su inicio, es decir, apareció infradotado. De hecho, solamente uno de los años, desde que se puso en funcionamiento en el año 78, los volúmenes han sido los máximos que preveía la ley del trasvase. Evidentemente, la situación que se vive en relación con las necesidades de mayores requerimientos hídricos en la cuenca accedente supone pues, una previsión de menos disponibilidad de recursos que evidentemente tendrá que ser confirmada en la medida en que se vayan resolviendo los recursos que todavía están pendientes en los tribunales de justicia, pero que en todo caso ya fue analizada y evaluada, quiero decir, dentro del plan anterior en el cual se caracterizó cuál era la pérdida en cuanto a superficie, empleos y valor de producción que se generaba como consecuencia de esa reducción. Evidentemente, es decir, la línea de trabajo fundamental con la que se está trabajando es complementar los recursos que se reciban con agua desalinizada. Un recurso complejo, pero un recurso de base que se está funcionando en la estrategia básicamente que se sigue desde luego en todos los ciclos de planificación y que se ve modulada, es decir, en su alcance y en su magnitud, desde luego en función de la evolución que van presentando los recursos que recibimos del Tajo. La construcción de nuevas plantas desalinizadoras, la ampliación de las existentes, constituye una línea estratégica fundamental que habrá que abordar en este ciclo de planificación hidrológica. En todo caso, el objetivo del plan es asegurar que las zonas regables del trasvase, contando la totalidad de los recursos con lo que cuentan, cumplan los criterios de garantía que marca la instrucción de planificación hidrológica. Nuestro mar menor, probablemente el ecosistema, es decir, ambientalmente más importante de la demarcación y desde luego que ha sufrido un deterioro que se ha intensificado en las últimas décadas. La estrategia para su desarrollo en lo que respecta a su recuperación, en lo que respecta a la demarcación hidrográfica del Segura y a la Administración General del Estado, está incorporado y está previsto en un marco de actuación para recuperación, prioritarias para la recuperación del mar menor. Evidentemente, esa será la línea estratégica básica que se desarrollará en el plan hidrológico. Evidentemente, el Mar Menor no está afectado por una única presión, son múltiples las presiones que afectan y, desde luego, para su recuperación habrá que disminuir aquellos impactos que está recibiendo en la actualidad. Evidentemente, es una actuación con un marcado carácter territorial vinculado con la cuenca vertiente del Mar Menor. La versión integral de líneas de solución planteada supone una visión integral y un refuerzo de ejecución de las medidas, reducción de la carga en origen y restauración ambiental con soluciones básicamente basadas en la naturaleza. Evidentemente, es decir, para ir paralelamente a la mejora del saneamiento, la depuración y la reutilización de agua, gestionando las escorrentías que se reciben en episodios de lluvias intensas. La mejora del conocimiento científico en el que se está en marcha y la coordinación entre distintas administraciones y los sectores implicados constituye una estrategia básica que se desarrolla en este ciclo de planificación hidrológica. Los caudales ecológicos, que lo comentaban también el presidente hace un instante a los medios de comunicación y desde luego
Es decir, la estrategia fundamental en la que estamos inmersos es asegurar la plena implantación del régimen de caudales ecológicos. En principio, nosotros, como ya sucede prácticamente con el conjunto de la demarcación, tenemos caracterizados los caudales ecológicos necesarios. Ahora hay que asegurar que se implantan, que no hay fallos y que desde luego, quiero decir, no hay incumplimientos en relación con ese régimen de caudales. Y desde luego necesitamos una intensificación del número de puntos de control que desde luego nos asegure, quiero decir, una caracterización del caudal que circula. Evidentemente, el siguiente paso será verificar que esos caudales son suficientes para la consecución del buen estado y posibilitan la consecución del buen estado de las masas de agua de la mar. La implantación de la actuación planteada de caudales ecológicos supone, pues evidentemente, una mejora de la gestión hidrológica, una gestión de infraestructuras, un control de extracciones y una mejora en el seguimiento y conocimiento. El objetivo fundamental será mantener unos caudales suficientes con la variabilidad adecuada y estacional que en periodos, es decir, necesarios, permitan compatibilizar la protección ambiental con los usos socioeconómicos. Recuperación de costes del agua. Es decir, evidentemente, el tema del coste financiero del servicio en la demarcación es recuperado en un porcentaje muy grande. Es decir, no tanto los costes ambientales asociados y los costes del recurso. Evidentemente, este tema, es un tema transversal, en el cual analiza la sostenibilidad financiera de los servicios del agua a través, del alcance de un sistema de gestión donde los servicios del agua resulten financieramente sostenibles y no comprometan la estabilidad económica y social del territorio. Las posibles alternativas para conseguir esto se encuentran previstas en el esquema de temas importantes. En una cuenca como la demarcación del Segura, en el que el recurso es tremendamente escaso, el control del uso del agua, es fundamental. Evidentemente, estamos en una situación, desde luego, que no se da probablemente en el resto de las demarcaciones y nos ha obligado y nos sigue obligando a hacer un esfuerzo importante para controlar de manera efectiva cuánto se extrae, dónde se aplica y cómo afecta esa situación al estado de las masas de agua subterránea. Por primera vez en este ciclo de planificación vamos a abordarlo utilizando las lecturas de los contadores de aguas subterráneas que están instalados. Hasta ahora habíamos venido trabajando con estadísticas y con análisis globales. Estamos en condiciones ya con porcentajes superiores al 90% de información de los controles del volumen que se extrae de aguas subterráneas. A partir de ahí cerraremos los balances, cerraremos los números y caracterizaremos los índices de explotación de cada una de las masas de agua. Es decir, es una situación que entiendo que no se produce en otras demarcaciones, pero en la nuestra, evidentemente, el grado de avance que se ha conseguido con los contadores es relevante. Es verdad que no está todo hecho y la necesidad de mejora en el control pues, se traslada fundamentalmente en los últimos años a las aguas superficiales. Se controlan en general las tomas, pero falta por controlar suficientemente los retornos que luego se producen al sistema, a los efectos de que puedan ser cuantificados no solamente los caudales que entran, sino los que efectivamente se consumen. Quedan retos, por tanto, si bien, el avance que se está logrando en los últimos años es realmente muy importante. El impacto socioeconómico de las medidas. Lo habíamos hablado antes y evidentemente lo que vemos es que las medidas necesarias para alcanzar los objetivos medioambientales no son baratas. Una planta desaladora, lo hablaba el presidente, supone una inversión importante, pero también muchas de las otras medidas que son necesarias. Evidentemente, en esas condiciones hay que analizar el impacto socioeconómico y el impacto socioeconómico que generan esas actuaciones sobre el territorio. Es decir, hay que analizar lo que suponen en cuanto a descenso de la rentabilidad agraria, porque muchas veces esas actuaciones pueden conllevar que el precio final no pueda ser asumido por el usuario final. Evidentemente, en esas condiciones es uno de los contenidos obligatorios la propuesta de exenciones al principio de la recuperación de costes, que de luego se aborda y se analiza y realmente se analiza, es decir, el alcance de esas actuaciones y, de luego, su coste. La línea de actuación planteadas en el plan supone la implantación gradual de medidas, el apoyo económico-financiero, la adaptación agronómica y la cohesión territorial.
La mejora ambiental debe ser compatible con el mantenimiento de la base económica y social. A eso nos obliga nuestra legislación, nuestra ley de aguas lo establece expresamente y desde luego pues es objetivo incorporarlo al plan. La gestión del riego e inundaciones se caracteriza como un tema de los que en general, puedo decir, tiene mayor nivel de adeptos. Es decir, se considera como un aspecto especialmente relevante. Es verdad que en cada ciclo de planificación se pone de manifiesto que se haga lo que se haga, hay que hacer más. En el primer y el segundo ciclo de planificación analizamos lo vulnerables que éramos ante inundaciones en el Valle del Guarentín. Nos lo puso de manifiesto las inundaciones de San Venceslao. En el anterior ciclo de planificación comprobamos los efectos que había tenido la inundación de la Riada de Santa María en relación especialmente con la Vega Baja y desde luego con la comarca del Campo de Cartagena. Y en este hemos verificado el alcance que tienen una dana, una emisión de lluvias torrenciales cuando se producen en una rambla corta, es decir, donde prácticamente no hay, es decir, una posibilidad de gestión por parte de la Confederación, como la que se vivió en Letur, en la demarcación, hace unos años. Las líneas de actuación planteadas, evidentemente, suponen la coordinación con el plan de gestión de riego e inundaciones. Evidentemente, las medidas tienen que ser las mismas en uno y otro ciclo de planificación, por cuanto el plan de gestión de riego e inundaciones no es más que la aplicación específica a la gestión de inundaciones de la planificación hidrológica general. Evidentemente habrá que revisar la cartografía de peligrosidad, se está haciendo y se está avanzando, es decir, priorizando las zonas con actualización, es decir, de escenarios climáticos, restaurando y laminar y de luego acometiendo aquellas infraestructuras que resulten necesarias para proteger especialmente a la población de los riesgos, es decir, de los núcleos urbanos. Reducir el riesgo humano, económico, ambiental, social, ambientales, no solo mediante actuación a infraestructura hidráulica, sino mejorando la resiliencia global del territorio, en el que se incluya la ordenación del territorio y, desde luego, la ocupación de la llanura fluvial. La restauración hidromorfológica es un tema fundamental en la planificación hidrológica. Toda la recuperación, todo el mantenimiento de caudales ecológicos y la restauración, es decir, ambiental del hábitat de ribera, por la conectividad y, desde luego, la dinámica sedimentaria constituye buena parte de la inversión que, en general, las confederaciones hidrográficas están acometiendo. Ya no se plantea, quiero decir, aquellas actuaciones que se acometían en cauces como una simple corta de cañas, sino que ahora mismo van acompañadas de procesos de restauración que aseguren que esas especies invasoras van siendo sustituidas por vegetación, es decir, vegetación autóctona y, desde luego, que asegure una mejor situación desde el punto de vista de los ecosistemas relacionados. La eliminación de barreras, la restauración de riberas, el mantenimiento de unos caudales circulantes que deben ser suficientes, recuperación de meandros, restauración de humedales, laminación y, desde luego, la integración de los espacios urbanos, en el sentido de recuperar la funcionalidad geológica, hidrológica, hidráulica y ecológica del espacio fluvial, constituye un tema fundamental dentro de la planificación hidrológica. La desalinización de agua de mar tiene que ser un recurso que haya venido para quedarse con carácter estructural, como un recurso que complementa el resto de recursos actuales y permite disminuir la sobreexplotación de los acuíferos. Es decir, paulatino en los ciclos de planificación que llevamos en marcha, se ha ido provocando, es decir, incrementando paulatinamente el nivel de producción de agua desalinizada. Se prevén nuevas actuaciones de cara a este ciclo de planificación que deberán ir incorporadas con las correspondientes infraestructuras. Sabemos que la desalación es un recurso complejo por cuanto se genera al límite de costa y, evidentemente, discurre desde la costa hacia el interior, lo que supone algo excepcional en relación con el resto de recursos que van, en todo caso, desde arriba hacia abajo. Eso obliga a nuevas infraestructuras de conducción y nuevas infraestructuras de regulación, y también es preciso abaratar el coste de la desalación mediante el suministro de energía fotovoltaica, que no podrá abordar en ningún caso la producción completa de las plantas, pero sí una fracción importante de su suministro eléctrico.
Por eso la línea de actuación prevé, es decir, incorporar todas la ejecución de las plantas que se llevan en marcha, pero también generar segundas ampliaciones y nuevas plantas actualmente ya en estudio, desde luego que complementen los recursos actuales. Habrá que evaluar, es decir, la capacidad de pago en relación con el usuario final, evaluando en su caso propuestas de exenciones parciales a la recuperación total de costes y criterios de priorización en la asignación de esos recursos, asegurando que se destinen al fin que está. La contaminación de vertidos puntuales, básicamente los que se generan especialmente por las plantas depuradoras, fue en los años 80 y 90 probablemente un problema ambiental importante y enorme para el conjunto de la demarcación del Segura. Evidentemente, la mejora en relación con esas instalaciones ha sido absolutamente brutal y desde luego se percibe una sensibilidad que no es la que había en los años 90 y 2000. Evidentemente, ahora nos encontramos inmersos en nueva necesidad de nuevos tratamientos de agua que supondrán un coste tanto para la depuración como para la reutilización del agua y que evidentemente habrá que abordar. El régimen asegurar, el régimen financiero suficiente de esas actuaciones tiene que ser un objetivo del análisis que se incorpore en el esquema de temas importantes y así está previsto. Lograr que los vertidos autorizados resulten compatibles con el buen estado de las masas y con una reutilización de agua de buena calidad, avanzando hacia un modelo de depuración reforzado, una reutilización completa y un vertido que de coproducirse no comprometa el buen estado del medio receptor, es el objetivo fundamental de este plan. El borde litoral supone un tema que se ha variado sustancialmente con respecto a los siglos anteriores. Se centraba mucho más en la actuación de la bahía de Portmán y en los problemas asociados a algunas zonas y puertos, es decir, de la costeros. Ahora mismo se aborda por un enfoque mucho más general, un problema de sedimentos, un problema de dunas, un problema de ocupación del espacio litoral. No en ningún modo supone abandonar aspectos con los que se había trabajado, pero sí incorporar algunos temas y algunas consideraciones que hasta ahora no habíamos incorporado en la planificación hidrológica. Por último, y constituye el último aspecto, un tema que para nosotros es absolutamente relevante, y es la ejecución del programa de medidas. Se nos achaca por parte de los usuarios muchas veces que las medidas aparecen planificadas y diseñadas, pero a la hora de la verdad no se ejecutan. Evidentemente hablamos de medidas caras, costosas, procedimientos complejos para adoptar una medida, ejecutar una depuradora, ejecutar una presa, ejecutar una obra de infraestructuras, a día de hoy requiere un proceso largo, que no es fácil, una evaluación ambiental compleja, unos proyectos en el que se consiguiera el grado de consenso suficiente en el territorio. Evidentemente, establecer cómo a través de del Comité de Autoridades Competentes, que constituye el principal órgano encargado de conseguir y facilitar la información y coordinar y asegurar la realización de esas medidas, constituye un aspecto que entendíamos que debería ser abordado dentro del actual ciclo de planificación. Y hasta ahí, es decir, lo que tenía previsto contarles. Evidentemente, son temas complejos. Evidentemente, pasar y analizarlos en tan breve tiempo, de cualquiera de los temas que hemos hablado, deberíamos analizarlo con mucho más grado de detalle. Lo haremos, es decir, en los talleres que celebraremos. Y en todo caso, esos talleres no son en grado, es decir, los hemos establecido, pero de luego no constituyen el conjunto de actuaciones que queramos hacer. Si algún colectivo, si en algún territorio se entiende que es bueno abordar un tema concreto, es decir, tenemos todo el mes de mayo y lo que nos queda del mes de abril para seguir profundizando. De momento, nosotros vamos a ver cómo abordar, qué resultados dan esos talleres, pero de luego para nosotros no es excluyente en relación con la necesidad de seguir avanzando y seguir organizando talleres, eventos y desde luego informar a la sociedad en relación con cómo se están abordando los aspectos y cómo entendemos que tienen que recogerse de cara al siguiente ciclo de planificación. Nada más que eso. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Como has dicho, es
poco tiempo para tanta materia y para tanta materia relevante. Está hecho el ofrecimiento de que si a nivel individual algunas personas, colectivos, organizaciones, administraciones quieren tener algún monográfico con algún tema, entiendo que la oficina de planificación está abierta para ello. Y dentro del proceso de la participación, que recuerdo acaba en mayo, creo que el 28 de mayo. 28 de mayo. Una vez que se acaba el proceso, pues se entiende que se recibirán las alegaciones y a su vez se contestarán a cada una de las alegaciones, pues razonando el por qué se incorporó, el por qué no se incorpora o por qué se incorpora con matices. Dicho eso, yo creo que hoy lo que toca es si hay alguna cuestión que se quiera poner encima de la mesa directamente, bien los que están en sede presencial o bien los que están en versión telemática. Supongo que podrán comunicarse con nosotros para hacer cualquier pregunta y abrimos un turno de palabras, por si alguien quiere preguntar algo. Después de 3 ciclos de planificación en el cuarto, a lo mejor es... Pero Mariano siempre se anima. Porque antes campo de Cartagena. Bueno, conocemos todos, yo creo que más o menos voy a saber por dónde voy. Es decir, que... Pues todos ya saben la respuesta. No, ahora en serio. Por supuesto, agradecer el trabajo que se hace de la oficina de planificación y de la confederación. Eso ya sabéis que nosotros nos gusta mucho el trabajo. El problema es que la clave es la última diapositiva que ha puesto Jesús y es una de nuestras quejas. ¿Sabéis? Es que al final muchas de las medidas se quedan de manifiesto en los planes y pasan 4 años y 8 años y al final no se ejecutan. Y luego, claro, y esa falta de ejecución a su vez también trae muchos problemas. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos el tema del Mar Menor, con la famosa descarga del agua subterránea, directa e indirecta, que yo creo que coincido mucho en lo que estamos en esta sala. Que estaba recogido, creo, no en este plan anterior, sino justo en el anterior también, ¿no? Eso lo sabéis vosotros mejor que yo, diciendo, ¿por qué meter la pata? Y según información, parece que de aquí, justo desde el 85%, creo, de la propia Confederación, está hablando del 85% de los nitratos está entrando debido al agua subterránea directa e indirectamente. Es un informe vuestro del año 2022. Y entonces, claro, va pasando el tiempo y al final no se hace. Y eso es una de nuestras mayores preocupaciones. Y eso también cala mucho con respecto a nosotros. Y luego también, que yo creo que lo he puesto en su manifiesto, que al final las medidas que se toman, por desgracia, no se quedan reflejadas en el agua, por ejemplo, el nitrato del agua subterránea. Por desgracia, más o menos los volúmenes, la cantidad de nitratos más o menos es estable. Y hay claro que esas todas medidas de calado, por ejemplo. La reducción de regadío ilegal. Creo que se está hablando en torno a 7, 8.000 o 9.000 hectáreas. Claro, solo con eso, sin entrar, las medidas cautelares, el tema del esfuerzo que se hacen los agricultores con el tema de la zona de humedad, por poner un caso. Está claro que se ha mejorado bastante en parcelas, pero eso no queda reflejado, por desgracia, ni yo creo, ni en 4, ni en 5, ni en 10, ni en 15. Entonces, claro, eso es como se traslada a la sociedad, porque yo creo que están acostumbrados a ver concentración de nitrato. Sube, se está haciendo malas cosas, baja, se están haciendo bien. Pero claro, es que no se queda reflejado. Y entonces, claro, si no, solo con las medidas en origen, si no actuamos en destino, es que no vamos a mejorar. Sobre todo, estoy hablando sobre todo de las menores. Luego hay otra cosa que nosotros echamos en falta también, obviamente, la redacción por escrito, el tema del trasvase de trabajo seguro. Nosotros, el otro plan, nos gustó mucho que quedara de manifiesto el impacto socioeconómico. No sé, a lo mejor es cosa mía, que yo tampoco sé el tema de Curra Celeste directamente. Y entonces, echamos en falta porque, por desgracia, antes las suposiciones y, por desgracia, salvo que los tribunales nos den la razón, va a ser una realidad. Y entonces, claro, tampoco lo hemos visto reflejado. Esa es una de las cosas que también... Te estoy adelantando cosas que obviamente trataremos por escrito, pero yo creo que es bueno comentarlo, pues es bueno se nos cabe. Luego también, el tema de la exhalación, yo creo que decimos todos que es un complemento, pero el problema es que el miedo que nos da muchísimo es el tema del coste, que también lo había explicado. Y nosotros ahora mismo estamos con la orden, que se supone, en el mejor de los casos, hasta 2033, pero ¿qué va a pasar? Pongo nuestro ejemplo, ya lo conocéis. El coste del agua desalada de Escombrera, estamos hablando en torno ya a €1. El coste de Torrevieja, que también lo recogí en el ESTI, creo que en el año 2022, por tema de energía, superaba el euro también. Y los 55 céntimos de 2026, no sé si ahora por el tema de Irán se van a alcanzar o va a ser mayor todavía. Porque el problema no es el precio de los 55 céntimos, el problema es el tema del IVA, las pérdidas y el peaje. Eso al final tiene que pagar la comunidad de regalo. Luego, también, bueno, ya he dicho lo mío, el tema de la calidad agronómica del agua.
Porque al final hacer balance no es lo mismo, yo qué sé, Campo de Cartagena mismo, no es lo mismo el hectómetro cúbico con 6.000 o 7.000 de conductividad que agua del trasvase y el agua desalinizada. Y al final muchas veces en los balances se consideran los mismos. Y luego el tema del trasvase, al no tener agua del trasvase, ese agua que antes se puede utilizar, por ejemplo, no se puede utilizar. Es decir, que no son los 5 hectómetros. Y ya termino, pues tampoco quiero... No. Ha venido a intervenir, no hay límite. Yo pues simplemente por decir. Luego también el tema, por supuesto, el tema de que no criminalizar el regadío, yo creo que es importante, porque si hay, obviamente, la situación de los acuíferos es la contaminación difusa, una importante de la agricultura, sin entrar en otros impactos, pero también es cierto que es una contaminación histórica. Entonces, nosotros lo que echamos de menos son estudios a día de hoy, que nosotros también tenemos que hablar con la comunidad regante, nosotros con la universidad comentarlo, que a día de hoy evalúen exactamente qué porcentaje son los retornos de riesgo, me refiero a los retornos de riesgo en parcelas, por ejemplo, o el campo de Cartagena, en parcelas. Yo creo que también sería muy interesante, porque yo, por ejemplo, en los datos del modelo Patrick-Carr, que a lo mejor meto la pata, lo digo, tampoco lo conozco mucho en profundidad, pero yo creo que los datos que maneja, los valores de nitratos, concentraciones, son estudios que hizo Trasa en el 2013, 2014, 2015. Yo no, a lo mejor hay, pero yo no lo sé. No sería un estudio actual de cuáles son los aportes de nitrato en el campo actualmente. Que yo creo que, por ejemplo, con la información de las medidas cautelares, que eso tenemos que verlo, a ver si lo podemos aprovechar, porque hay una información, estamos hablando de miles de informes de agricultores, también que sería interesante el campo. Muchas veces yo he oído exceso del aporte de nitrato en los agricultores de 140, 150, 80, 90. Pero no sé si hay estudios de verdad y qué muestras tienen. Luego, el tema, bueno, el impacto, por supuesto, del trasvase que lo he comentado. Luego, insistir en la normativa, que no sé también el objetivo del plano, ¿no? De una normativa que esté unificada. Eso también es uno de los problemas que muchas veces hemos trasladado, porque los agricultores están perdidos. Entre las medidas cautelares, la ley del mar menor, la normativa estatal. Buscar una especie de acuerdo entre las diferentes administraciones para que el agricultor sea exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y que esas medidas, de verdad, esté comprobado que tienen un beneficio, porque muchas veces hay algunas medidas que son discutibles. Y luego insistir en el tema del déficit, y yo ya sé que estoy pasado de moda, que es retrógrado, pero hablar de un pacto nacional del agua, un plan hidrológico nacional, porque nosotros, bueno, no entendemos eso, entendemos perfectamente que hay cuencas deficitarias y cuencas sedentarias por mucho que nos quieran. Y un ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en el Tajo. En el Tajo ahora mismo, Portugal, está hablando de en torno a 6.000 hectómetros cúbicos. Lo que va con el Tratado de la Bufera me parece que eran 2.750, ¿no? Bueno, me parece que eran 2.750. Entonces, claro, ese excedente que nosotros aquí estamos medicando, 100 o 200 hectómetros cúbicos, a ver si lo podemos trasladar y sobre todo la coordinación de los planes de la cuenca del Segura con la cuenca del Tajo. Y yo creo, por mí, yo creo que ya no sé si queréis comentar algo, no lo sé. Estoy dando aquí y obviamente, por supuesto, que eso lo sabéis, bueno, Manolo ya me ha dicho que iba a venir, pero apenas señor imprevisto, que contar con nosotros. Y ya sabéis la colaboración de la comunidad regante de Campo de Cartagena. Y la relación tan estrecha que tenemos, ¿no? Que eso es ningún problema. Muy bien. Evidentemente, responder a todo lo que has dicho nos llevaría el resto de la mañana. Yo lo único que quisiera trasladar, independientemente de que Jesús aporte algo más concreto, es que el espíritu del plan es conseguir el consenso. De todo lo que has dicho, yo creo que en el anterior plan había un reflejo muy técnico y muy administrativo de la realidad. Has nombrado el impacto socioeconómico, ahí estaba. Has hablado de plan hidrológico nacional, ahí también estaba. Y volverá a estar. Es decir, en la demarcación del Segura hacemos un estricto cumplimiento de las normas y cuando nuestro plan no llega a dar soluciones, pues reivindicamos la necesidad de un plan hidrológico nacional, que para eso está. Lo digo porque es fácil, y yo creo que eso sería un error, el trasladarle al plan de la cuenca lo que no puede resolver. Entonces el plan de la cuenca lo que sí tiene que decir es ese problema que no puede resolver, a dónde le lleva y posibles alternativas que alguien en un ámbito superior tendrá que decidir. Y en eso yo creo que deberíamos de ser capaces de ponernos de acuerdo. Es decir, yo creo que para nosotros el éxito del plan es que en el Consejo
de agua de la demarcación, al igual que pasó en el anterior ciclo, hubiera un respaldo mayoritario de nuestros usuarios, sean de abastecimiento, sean de regadío, que es el mayor consumidor. Lo que pasa es que cada vez que pasa el tiempo, pues la cosa se va poniendo algo más compleja. Y en relación a la desalación, que también lo has dicho, ese impacto socioeconómico, yo ya lo he dicho en los medios. Yo creo que estamos en este ciclo que estamos redactando de cuarto, con esas 150 hectómetros cúbicos adicionales que se están proyectando, yo creo que vamos a alcanzar el límite. Ya la capacidad de pago de los usuarios va a decir que ya hemos llegado, con toda la incertidumbre que has dicho del 2033, tenemos unas exenciones, unas subvenciones realmente, porque Aquamel le subvenciona la Dirección General del Agua para poder suministraros a ese precio, a esa tarifa. Las plantas fotovoltaicas, confiemos en que estén en plazo más o menos razonable y sustituyan esa subvención por un coste real en ese entorno. Es decir, hay mucho que hacer y hay mucho que escribir. Y lo que nosotros queremos es escribirlo con vosotros. Todo aquello que sea razonable, evidentemente. Y por terminar, en el plan del Mar Menor, eres consciente de que hemos trabajado administrativamente en cosas que nunca se habían hecho aquí, como es la Junta Central, la comunidad de usuarios, las dos que hay en los dos ámbitos en riesgo, el cuantitativo y el cualitativo, y ahora tenemos que hacer el plan de ordenación. Es un plan también. Entonces, vamos a hacerlo también de la mano. Vamos, no, lo digo porque al final podemos meter ruido, decir, bueno, yo quiero el proyecto vertido cero. Perfecto. Yo recuerdo que a fecha de hoy se pueden abrir, se pueden explotar los pozos. Ya no hay que llevarse el rechazo al mar. El plan ya permite un tratamiento adecuado del rechazo. Por lo tanto, vamos dando pasos para poner, digámosle, más viabilidad a la explotación, que al final se tiene que recurrir, y también lo va a decir el plan de ordenación que tenemos, que hay que producir una extracción, digámosle, del acuífero cuaternario. Lo vamos a decir. El tema luego es decidir quién paga eso. Porque ya había unos acuerdos de quién pagaba qué, acuérdate. Entonces, lo pondremos otra vez encima de la mesa, porque claro, lo que no puede ser es trasladarle siempre a la Administración General del Estado no solo ya la responsabilidad de la solución, sino también la financiación de la solución. El Estado tiene también una capacidad de pago que no puede atender todo lo que haya que hacer en una demarcación. Por lo tanto, yo creo que lo importante en el nuevo plan, el agente, que sabes tú muy bien que al final dice, bueno, ¿y esta medida quién la hace? Pues la puede hacer un privado, la puede hacer una administración autonómica, la puede hacer el Estado o lo puede hacer un mix, un pool de agentes, ¿no? Para cada uno contribuir. Yo creo que estamos en un momento en el que afortunadamente tenemos agua, se va a poder regar perfectamente este año y eso nos va a dar una tranquilidad para poder sentarnos. No es lo mismo hablar de estas cosas con una urgencia en el día a día que con una cierta tranquilidad, ¿no? Entonces yo confío en que encontremos puntos de acuerdo, no sé si... Sí. Nosotros, por ejemplo, como sabes, lo alegamos la vez pasada, por ejemplo, la desaladora, la creación de la desaladora del Mojón. Sí. Que en el anterior, no sino en el anterior estaba recogido como una medida, te lo recordar, en este estaba recogido como un estudio económico. Viabilidad técnica. Exacto, viabilidad. Claro, yo en el EFTI he echado de menos que se habla más. Hay una gráfica que muestra precisamente lo que estaba hablando del 85%, pero creo, a lo mejor estoy confundido, porque esta información se me ha pasado, pero no está recogida esa medida. Porque lo que comentas del tema de los... ¿Por qué no sale agua del acuífero? No sale agua del acuífero por la cantidad son 6.000. Eso se ha todo. Y al final que saca un 20% porque al final con la mezcla más o menos lo que te permite. Claro, la medida que se estaba proponiendo, que venía siendo todas las medidas, a pequeña escala, pues un pequeño, muy pequeño, a lo mejor puedes desalobrar y puedes llevar a gestionar, porque gestionar esas sales caro. Uno de los errores para mí nosotros fue el de mantener el samoreducto en vez de finalizar la obra. Nosotros tenemos ahora mismo en base, como bien sabéis, hemos pasado el estudio del samoreducto, la planta edificadora, y económicamente, como el precio de referencia ahora mismo es la desalación. Es que yo creo que a lo mejor sería interesante, y verlo, nosotros estamos dispuestos a ver que siempre sea un precio razonable y con los financieros los productores, porque si tuvieras que pagar agua a 30, 80 céntimos, desalada, a lo mejor desalogrando, no lo sé, no estoy hablando
A lo mejor nos cuesta 50 y encima de todo eso los viabilidades más menor. Y nosotros siempre estamos dispuestos. Bien, pero eso está contemplado en el plan de ordenación del cuaternario. El plan de ordenación del cuaternario dice, y lo leerás cuando se te pase el borrador, de que hay que realizar una extracción y esa extracción tiene que ser objeto de 2 tratamientos, una desalobración y una desnitrificación. Vamos a ver con qué tecnologías y vamos a ver con qué coste final para el usuario y vamos a ver quién paga esas actuaciones. Yo creo que estamos en un momento en el que de eso hay que hablar. ¿Y por qué ahora sí podemos hablar ya de eso? Pues porque llevamos ya varios años en que la aplicación de las medidas cautelares justifica que la aplicación en la agricultura está siendo sostenible. Antes, cuando no había medidas cautelares, eso era muy difícil de defender. Y tú lo sabes. Pero yo creo que afortunadamente la Confederación dio un paso adelante, cogió un testigo que no era estrictamente suyo y por eso ahora podemos hablar de estas cosas. Entonces vamos a ver si podemos cerrar en el plan de ordenación pues un programa de medidas, primero que consiga mejorar y como tú muy bien dices, con el Patrical, a lo mejor hay que darle una vuelta al Patrical con la última información, conseguir acelerar el buen estado de la masa de agua subterránea que es nuestra competencia. Si para ello hay que sacar agua del acuífero, se sacará. Y si hay que tratarla, se tratará. Y a lo mejor, como hemos hablado algunas veces, si hay que reinyectar parte para diluir y que el acuífero alcance un mejor estado cuanto antes, mejor. Pero yo creo que estamos ahora en un momento en que de todo eso ya podemos hablar. Yo lo único que me quedo con que básicamente los temas que no corresponde a Leti, es decir, sí que corresponde seleccionar esa alternativa y esa línea estratégica que luego haremos, pero eso debes encontrarlo en el proyecto del plan hidrológico, no tanto en el esquema de temas importantes. Pero no he visto ninguna cosa de la que tú hablas, más menor, es decir, trasvase, es decir, problemas de contaminación por nitratos, que básicamente si coges la relación que lo hemos visto, todo está ahí, en un sitio o en otro, problemas en relación con el coste de la desalación, es decir, yo por lo que percibo, pues son temas que es verdad que están encima de la mesa, que habrá que ir concretando, que habrá que ir eligiendo esa alternativa, pero que en todo caso pues estamos en la línea adecuada para poder fijar esa alternativa y desarrollar el proyecto del plan. Muy bien. ¿Alguna intervención? Sí, parece que tenemos, le damos uno de los de fuera y luego volvemos a los de dentro. Sí. Nos llega una pregunta por el chat que pregunta, ¿los datos arrojados por los contadores serán utilizados tanto para actualizar índices de explotación como para reemplazar los datos correspondientes a los déficits de aplicación? Los datos se hace. Claro, es decir, claro, nosotros vamos a utilizar para volver a recalcular los índices de explotación y desde luego para caracterizar las demandas de la demarcación, sí, efectivamente. En esa línea yo creo que en las aguas subterráneas, porque los índices de los que habla de explotación van referidos a aguas subterráneas, la relación entre... Yo creo que el 90% ya de los volúmenes están contabilizados. Es decir, hay contadores en el 90% del volumen que consta en los registros. Por lo tanto, seguimos avanzando y es un dato, entiendo yo, bastante fiable. Sí, es muy... Es decir, desde luego es un nivel de conocimiento que entiendo que en general no le disponen otras demarcaciones. Y nosotros, el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años desde la Comisaría de Aguas ha sido muy importante. Está claro. Quería una... Sí, primero agradecer que nos deis cabida en estas jornadas y que nos deis un poco el resumen de lo que es decir. Son muy densos, leerlos cuesta. Y hace unos meses, cuando estuvimos aquí con los documentos iniciales, yo le hice una intervención a Jesús, le di las gracias, porque creo que se identifican muy bien los problemas. Pero el tema, vamos a lo mismo, es decir, en los distintos planes que se han ido elaborando, es lo mismo. La baja ejecución presupuestaria. La sociedad debe ser consciente de los riesgos que implica el no aplicar estas medidas, que están muy bien identificadas. Nosotros que venimos de la Vega Baja, pues el tema del plan de gestión de riesgos de inundaciones nos preocupa mucho. Lo hemos hablado bastante con Mario, con distintos escenarios que se nos han dado. Entonces, claro,
el esfuerzo inversor que hay que hacer para tomar las medidas necesarias para poner a cubierto de seguridad, que creo que no existe, pero claro, una cámara del 19, las indemnizaciones y los costes que ha tenido que ejecutar para rehacer lo que se ha destrozado probablemente hayan sido muchos mayores que los que hubieran sido necesarios para poner soluciones. Es decir, ahora mismo está sobre la mesa ya terminado el proyecto de Tabala, estamos hablando de 300 millones. Vamos a suponer que la Rambla de Vanilla pueda costar más o menos lo mismo. Pero si estábamos hablando ya de que en los seguros ya hablaban de más de 1.000 millones de indemnizaciones, claro, que echas a la balanza y dices, bueno, si es que probablemente los estados y los gobiernos tendrán que analizar que hay medidas que son costosas pero que son más beneficiosas que las que trae después como no tenerlas hechas. Eso con respecto al riesgo de inundaciones. El otro tema son vertidos puntuales en una cuenca tan deficitaria como esta. Yo creo que habría que hacer también un esfuerzo inversor. Estoy pensando en la depuradora de Torrevieja y de la Costa, que hay un proyecto sobre la mesa de vertido cero. Creo que habría que sacarlo adelante, o por lo menos ese es mi punto de vista, para tener toda la disponibilidad de agua que se está depurando, puesto que se van a poner a disposición de los agricultores que, a su vez, están difíciles para obtener un recurso bueno. Otro tema, la elección de las plantas fotovoltaicas que se está haciendo en torno a la planta desaladora de Torrevieja. ¿Por qué se ha elegido 7 ubicaciones posibles en un suelo agrícola óptimo? Yo, como ingeniero agrónomo, no termino de ver esa ubicación. O sea, por la cercanía sí, pero es que es un valor agroecológico que se está perdiendo. Creo recordar que por las 200 hectáreas. Entonces, no sé si eso forma parte del plan de Cuenca, es otras decisiones, pero creo que deberemos reflexionar también si son las mejores ubicaciones en un suelo que a mí me parece, desde el punto de vista agronómico, excepcional. Y bueno, pues las alegaciones escribiremos lo que consideremos, pero a modo de pincelar. Muy bien, muchas gracias. Estamos de acuerdo en lo que estás diciendo, porque además, como bien has dicho, venimos hablando desde hace mucho tiempo de estas cosas. Pero precisamente yo creo que el último ETI que se ha puesto, ese programa de medidas y coordinación, precisamente lo que tú dices. Es decir, nosotros ponemos por primera vez encima de la mesa de que el grado de ejecución presupuestaria no es bueno, no solo el de la Administración General del Estado. El otro día tuvimos una reunión del Comité de Autoridades Competentes, que es todas las administraciones que son competentes en estos temas, y de alguna manera les trasladamos que no es que no inviertan, es que ni siquiera nos dicen lo que invierten. Con lo cual no podemos hacer el seguimiento del plan en la parte que es competencia de ellos. Por lo tanto, yo creo que está muy bien puesto este último punto para activar esa coordinación entre las distintas administraciones y una coordinación que evidentemente sí tiene que tener un marco específico en el plan de gestión de riesgos de inundaciones. En la Vega Baja el problema que hay, sabemos cuál es. Ese consenso que venimos reclamando, pues tendremos que alcanzarlo, como hemos dicho siempre, un acuerdo de mínimos. Tabala no son 300 millones, Tabala son 70. Nos lo pones un poco, va a ser un poco más sencillo poder hacer la obra porque con 70 cuesta menos. Pero son menos que 300, pero son 70. Pero son 70. Entonces, está muy avanzado el proyecto, ha ido información pública, hemos recibido alegaciones. Yo espero que seamos capaces de cerrar ese consenso con Tabala y poner en el compromiso o en el reto al Ministerio para que en un plazo razonable la licite. En cuanto a los vertidos, has dicho lo que venimos, os surgió, yo creo que fue en el 22-23, los llamados proyectos vertido cero de Alicante, que en lo que es la cuenca del Segura eran esas 2 depuradoras. En aquel momento el compromiso que había era que la Generalitat Valenciana redactaba los proyectos y le daba una cierta viabilidad ambiental.
y con ello lo trasladaba al Ministerio para que el Ministerio financiara y ejecutara. A fecha de hoy no hemos recibido los proyectos todavía. Nosotros no los hemos recibido. Están terminados. Están terminándolos, me han dicho. Me han dicho que están terminándolos. Si los han terminado y luego... Y no... La semana pasada me dijeron que están. Sí, pero donde tienen que estar es en la mesa de la Confederación. Cuando lleguen a la mesa de la Confederación los analizaremos y seguiremos con el compromiso que se adquirió en su día. Las plantas fotovoltaicas, pues evidentemente son un problema su implantación, lo sabemos todos. Es un problema de legalidad porque al ser de autoconsumo tienen una distancia a la planta a la que tienen que abastecer y claro, lo que está rodeando a la planta a la que tiene que abastecer, pues es zona regable y entonces no se puede salir de ahí. Y no lo ha puesto fácil el hecho de la declaración del parque como natural de la Sierra de Escalona, que al final pues ha introducido otro, digámosle, dificultad ambiental para este tipo de instalaciones. Intentamos, supongo que lo sabes, establecimos un mecanismo de coordinación con la Generalitat Valenciana para ver si modificaban el texto de lo que era el PORN que ya estaba redactado. Nos dicen que lo han dejado igual, pero que cabe alguna excepción y estamos hablando con ellos a ver si esa excepción se pudiera materializar, porque si no, al final difícilmente podremos poner las plantas fotovoltaicas en zonas distintas a las que están ahora mismo diseñadas por parte de la sociedad estatal. Pero bueno, vamos a hablar con la Generalitat, que es la que tiene la llave para poder poner o no poner una planta fotovoltaica en determinados territorios. ¿Alguna cuestión adicional? ¿Algo en el chat? Sí. Bueno, la comunidad regantes de los CAS. A ver, bueno, yo tengo una pregunta relacionada con el tema de las desaladoras y teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias para ejecutar todas las medidas que siempre se plantean, tenemos la duda si a la hora de la previsión de la construcción de esas posibles desaladoras que se van a incluir en el plan, si se prevé incluir algún mecanismo que permita quizá la financiación público-privada que a lo mejor facilitaría la ejecución de ese tipo de obra pública, a través a lo mejor de una concesión de obra pública y... Sí, bueno, en el plan lo que hacemos son las asignaciones y las reservas de volumen que nos plantearemos porque ahora mismo se están tramitando alguna petición por promotores privados. La legislación permite hoy en día realizar una actividad de desalación desde el ámbito privado si cumple unos requisitos. Si no los cumple, evidentemente, es una obra de interés general del Estado y le corresponde al Estado bien ejecutarla o bien concesionarla. Pero sí que a la vista de las distintas promociones que nos van llegando de distintas zonas del territorio, pues estamos pensando, ¿no, Jesús, si hace falta en la normativa poner alguna mención expresa para dejar esa puerta abierta, puesto que en una demarcación como la nuestra, en la que cualquier agua nueva es bien recibida, pues no seremos nosotros los que le pongamos cortapisas. Desde el punto de vista de la planificación, la cortapisa con mayúsculas la marca la legislación hidráulica, bien la ley y el reglamento. Muy bien. ¿Algo más? Pues si no, dar las gracias a los que habéis estado aquí en presencial y a los que nos están siguiendo por streaming y quedamos emplazados para los talleres que se producirán en abril, supongo sean más interactivos, ¿no? Intentaremos que se como ya son temáticos, ya concretas. los propios interesados supongo que asistirán con otro espíritu, digamos así, más particular, porque esto es una visión muy general. Y lo dicho, vamos a ver si somos capaces de consensuar un plan hidrológico, como he dicho antes, pues al menos con el mismo grado de aceptación de los usuarios que fue el último. Muchas gracias y os veréis con Jesús en los talleres. Hasta pronto. Hasta pronto.